Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí saludándolos nuevamente. Soy Doris y estamos en la Ciudad de México. Hoy, 6 de mayo de 2024. También está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas historias fabulosas de nuestro querido México. De hecho, pues ustedes ya que nos siguen desde hace tiempo saben que este programa se llama así, La Verdadera Historia de México. Saludemos al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Sí, la verdadera historia de México, estamos tras la verdadera historia de México, porque nos han platicado tantas cosas, o muchas que no nos han platicado, ¿verdad? Entonces estamos tras la verdadera historia de México, licenciada. De hecho, era una polémica que teníamos aquí en el equipo de Urus Radio, que queríamos cambiarle el nombre al programa, pero creo que ya nos conocen mucho sobre en sí el nombre de la verdadera historia de México. Yo creo que ya no lo cambiaríamos, profesor. No, ya sí se queda, si nos conocen todos nuestros amigos, y mire, tenemos ya bastantes amigos en el chat, licenciada, y aquí están. Qué bueno, porque eso nos motiva a que estemos lunes tras lunes aquí escuchando nosotros al profesor y él narrando estas fantásticas historias de México. Saludamos rapidísimo a nuestros amigos del chat, César Berumen, Ger Solano, estás causando polémica, Carlos Alberto Martínez, Ever Mejorado, Edgar Vázquez, Ivette Guerrero, César Domínguez, Alejandra Palacios, Juan Carlos, Fernando Vasallo, Edson Alberto, Carolina Hernández, César Rosas. Gracias amigos por estar aquí con nosotros en el chat lunes tras lunes. Profesor. Sí, veo a nuestro amigo César Rosas que dice en vivo desde Guanajuato, capital, y ahorita nos decían Fernando Vasallo desde León, nos decían que cuando vamos a Irapuato, pues nada más que nos inviten y con todo gusto estamos por ahí sí, en Irapuato. Claro. Obviamente vamos a ir a las fresas. Tenemos que ir a las fresas ahí en Irapuato. Sí, cómo no, profesor. Bonito Irapuato, ya tuve la oportunidad de estar una ocasión ahí. Es bonito Irapuato, toda esa zona, toda la zona de Salamanca, León, todo lo que es nuestro querido Bajío, pues bonitos lugares, muy bonitos, licenciada. El día de hoy ya tratando de iniciar con este tema, estamos en la serie de la segunda intervención francesa, ya en el episodio número 10. Así es, licenciada, y bueno, pues hemos tenido mucho trabajo estos días. Afortunadamente, sigue nuestra propuesta vigente, amigos. Si ustedes nos quieren invitar a algún lugar, alguna escuela, alguna universidad, alguna empresa, que quieran que demos alguna plática, con todo gusto estamos a su disposición, además cubriendo nuestros gastos. Nosotros no cobramos un extra por lo que hacemos, y nos da mucho gusto visitarlos, y fue la oportunidad que tuvimos la semana pasada, licenciada, que qué noche de banquetera ahí en Querétaro. Sí, fue extraordinaria, una experiencia fantástica. De verdad, yo no sé a quién se le ocurrió hacer esas banqueteras, profesor, que fue de verdad un 10 el que se sacó. Licenciada, ¿Usted? No, usted. ¿Yo? Sí. No fue usted. Nuestro amigo, Gustavo, ahorita se me fue. Gabriel Ibarra, profesor. ¿Sí? Bueno, él le puso el nombre. Él le puso el nombre de banquetera. Estuvimos la semana pasada allí en Querétaro. Nos invitaron a un evento privado de una convención de cardiólogos. Estuvimos ahí platicando de historias de médicos mexicanos, unas historias fabulosas que estuvimos ahí platicando, que se conoce muy poco de fuera del ámbito de la medicina, y en el ámbito personal se conoce muy poco de muchos grandes médicos mexicanos.
ahí estuvimos, después nos fuimos a la banquetera, ahí en Querétaro, alrededor de que 150 personas, yo Yo creo creo, que sí, profesor. muchísimos amigos, nos trataron excelente, llevaron una bala de cañón, eso no lo voy a olvidar nunca, llevaron una bala de cañón, probablemente del tiempo de la intervención, es probable, y al otro día recorrimos algunos museos y encontramos amigos Sí, ahí en los museos, licenciada. sí, a nuestro amigo Alejandro García, que pues... no es cierto. Alejandro García nos lo encontramos en una fiesta, profesor. ¡Qué Sí, barbaridad! No, a quien nos encontramos en el museo fue a José Ángel Sánchez. Y saludos José Ángel. También mandamos saludos a nuestra amiga Isabela Díaz, que ella estuvo con nosotros en el Museo de Capuchinas. ahí exacto, en el convento de Capuchinas. Ajá. Y bueno, nos trataron excelente, nos la pasamos muy bien. Luego tuvimos una fiesta particular doy clases en una universidad, doy clases de psicología. Y fue la graduación de algunas alumnas y que nos encontramos más amigos ahí Sí, en la ya lo fiesta. dije aquí. Ya lo mencionó. Y el día de hoy, amigos, el día de hoy estuvimos en wowmx.tv. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí estuvimos el día de hoy platicando ya la segunda parte de la historia del vino en México. Creo que el programa lo subieron como cómo llegó el vino a México, algo Parece así. que sí. Así lo subieron el programa. Lo pueden ustedes ver, amigos. Ya está ahí en YouTube, wowmx.tv. Ahí lo pueden encontrar el programa. Llevamos a Cachul, que era, por así decirlo, el vino mexicano, o lo que era más parecido al vino español. Llevamos una botella que nos hicieron favor de conseguirnos, y bueno, platicamos de lo que fue lo último que comió y bebió Benito Juárez. Bueno, estuvo excelente el programa. Enviamos un saludo a nuestro amigo José Juan, nuestro, ahí se me fue la palabra, anfitrión, y Alejandra, gracias por invitarnos. Y salimos corriendo para acá y pues usted me dice a qué hora comenzamos. Profesor, nuestros amigos ya están deseosos de escuchar la historia de México. Adelante, licenciada, vamos a empezar. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos que ir ajustando la narración histórica, y vamos a hacer una pequeña pausa donde vamos a hablar de algunos de los personajes que ya en este momento, ya con el avance de las tropas francesas, están tomando diferentes ciudades. Platicamos la semana pasada de cómo estuvieron a punto de atrapar a Benito Juárez, cómo le disparan, una bala atraviesa el carruaje, bueno, el toldo del famoso carruaje de Benito Juárez, y él se interna por el desierto. Aparentemente va a Monclova, o esa es la idea, y de pronto, bueno, vámonos hacia Chihuahua, pensando o haciendo pensar a los imperialistas que va hasta Sinaloa, que va hasta Culiacán, y que por allá es donde se va a proteger. No se imaginaban esa maniobra que iba a realizar de llegar a Chihuahua y de ahí avanzar hacia el norte. Entonces dejamos ahí al presidente. Y tenemos que mencionar qué pasó con personajes que después van a ser sumamente destacados. Y tenemos algunos, solo los vamos a mencionar un poco, porque después será el momento trascendente, cuando ya platiquemos ahora del avance de las tropas mexicanas. Pero son personajes muy, muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el general Ramón Corona. ¿Qué pasa con el general Ramón Corona? Bueno, pues él está a cargo de lo que es la defensa, junto con el general Antonio Rosales, de lo que es la defensa de la costa del Pacífico, pero en el norte. Recuerdan que platicamos de este intento de desembarco de los franceses en Mazatlán. Posteriormente, bueno, ya platicaremos más sobre ya cuando se logra este desembarco y toman Sinaloa, pero tenemos al general Ramón Corona. De hecho,
junto con Ramón Rosales, aunque los dos están en la misma zona. Antonio Rosales, perdón. Los dos están en la misma zona, pero son independientes. Y Ramón Corona está bajo las órdenes de Uraga, que Uraga va a traicionar y se va a pasar del lado imperialista, y esto pues lo va a desprender del general Ramón Corona. Entonces cada uno va a tener sus propias actividades, y de hecho la ciudad de Culiacán se llama Culiacán de Rosales, precisamente por el general Antonio Rosales y por la defensa que hace contra la intervención. Ramón Corona, les digo, no vamos a adelantar mucho cómo va a avanzar hacia el sur, va a tomar Guadalajara y después se va a ir hacia Querétaro, ya en el 67. Y aquí es donde está la polémica. Hemos encontrado ambas versiones. Y seguramente ustedes, amigos, si buscan, van a encontrar lo mismo. Que Maximiliano le va a entregar la espada en señal de rendición a Ramón Corona, y Ramón Corona le entrega la espada a Mariano Escobedo. Y otros que dicen que Maximiliano se la entrega directamente a Mariano Escobedo. Entonces tenemos esas dos versiones, pero vemos la importancia de Ramón Corona. Lo que sí es cierto es que son fuerzas, como tenían rodeada la ciudad de Querétaro, son fuerzas que están defendiendo el Cerro de las Campanas, porque ahí es donde se va a rendir Maximiliano. Entonces, esas fuerzas son efectivamente del general Ramón Corona. Entonces, por eso está un poquito la confusión. Y les decíamos que está el general José López Uraga. José López Uraga es encargado de defender todo lo que es la zona de Occidente, y a cargo del ejército de Occidente. De hecho, él es combatiente en la batalla de Monterrey. El fortín de la Ciudadela, fue el único sitio que no cayó en poder de los norteamericanos, sino hasta la rendición del ejército mexicano. Fue el único sitio que no cayó en su poder, el fortín de la Ciudadela, y ahí estuvo precisamente José López Uraga, que en plena guerra de Reforma y del lado liberal, peleando en Guadalajara, él va a perder una pierna. Eso va a ser como muy, muy significativo del general López Uraga. Él va a tener, acuérdense que el general Bazán lo que hace es escribir cartas a los diferentes jefes, ¿sí? Republicanos, intentando convencerlos, ofreciéndoles que les van a reconocer el grado, que les van a dar una compensación económica, etcétera, etcétera. Y varios de los generales pues sí van a aceptar el ofrecimiento de Bazán, y uno de ellos desgraciadamente es José López Uraga. Que bueno, curiosamente, y esto lo digo un poquito al margen, en 1857, por sus servicios durante la Guerra de Reforma, el presidente Juárez, ¿sí? ¿Qué creen que le obsequia? Le obsequia 3 pedazos de tierra ahí metidos en el océano, muy lejos de la costa mexicana, y se las obsequia como premio por sus aportes durante la Guerra de Reforma. Estos 3 pedazos de piedra son las Islas Marías. Le entregan a López Uraga, él fue dueño de las Islas Marías. Entonces, cuando López Uraga traiciona la causa republicana durante la intervención, le son retiradas las Islas Marías, se las quitan, ¿sí? Y pasan a ser propiedad del gobierno. Entonces el gobierno vende las Islas Marías. Vamos, la condición es que no se le puede entregar a ningún extranjero, ni nada por el estilo. O sea, lo venden como terrenos. Entonces el gobierno las vende como terrenos, se hace de un dinero, y ya que termina todo esto de la intervención, etcétera, recupera la posesión López Uraga. Vuelve a ser dueño de las Islas Marías, pero bueno, recupera los derechos, más que nada recupera los derechos, por lo tanto lo que se pagaron por las islas se lo entregan a él. Pero es curioso este dato, porque les digo, él fue dueño
de estas islas, que ya en la época de Porfirio Díaz se convertirán en presidio. Bien, tenemos otros personajes muy importantes, muy importantes. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que va a ser hecho prisionero. De hecho, a Porfirio Díaz lo van a hacer prisionero 2 veces. En ambas se va a escapar Porfirio Díaz. Porfirio Díaz cae prisionero en el sitio de Puebla. Se escapa Porfirio Díaz, ¿sí? De una manera, ¿cómo podemos decir? Muy sencilla, muy simple, ganándose la confianza de un oficial francés que lo dejaba como que salir a la calle, y en una de esas ya no regresa Porfirio Díaz. Posteriormente, bueno, después de que se escapa, busca al presidente Juárez. El presidente Juárez era lo que platicábamos la semana pasada, le dice, vaya usted al sur, sí, que es su zona que usted conoce, y levante un ejército. Y ahí va Porfirio Díaz, platicamos así rápidamente cómo avanza, cruza el Estado de México, cruza el Estado de Hidalgo, cruza el Estado de México, se interna en el Estado de Guerrero, y va a atacar la población de Taxco, va reuniendo gente, va a llegar hasta Oaxaca. Después platicaremos del sitio de Oaxaca y todo esto, nada más así como para dar un resumen de cada uno de ellos. Va a tomar la ciudad de Oaxaca, él queda nombrado como gobernador, y posteriormente los franceses ahora sitian Oaxaca, y va a perder Porfirio Díaz. Va a ser hecho prisionero, ¿sí? Lo van a llevar a Puebla, y ahí en el convento de Carmelitas, de ahí se va a escapar Porfirio Díaz, que es toda una historia. Hay muchos historiadores que dicen exageró Porfirio Díaz el escape, él mismo lo narra en sus memorias, y dicen exageró Porfirio Díaz. Bueno, pudiera ser, pero no creo que esté muy alejado de la realidad, porque escaparse de ese lugar, y vale hacer mención que recientemente estuvimos en Puebla dando una plática, y visitamos el lugar. Lo encontró la licenciada Doris, precisamente ella buscando encontró, fuimos a ver el lugar, y sí son muros bastante altos. En sí no es un convento, es un colegio. Es un colegio, sí son paredes sumamente altas. Él dice que unió 3 cuerdas, las amarró a una estatua ahí de San Vicente, pero no en sí a la estatua, sino a la base de la estatua, y por ahí se descolgó. Quizá la parte novelesca de todo esto es que justo cuando se estaba descolgando se le cae un cuchillo que era su única arma, se le cae el cuchillo, y abajo donde él iba a llegar había un chiquero, entonces había puercos, pues, vamos, para personas que nos escuchan en Sudamérica le dicen chanchos. Bueno, cae el cuchillo y como que parece que cayó de punta, entonces le pegó a uno de estos animales que salió gritando, son muy escandalosos, aún así nadie se dio cuenta, continúa bajando, y de pronto pasa un policía que volteó para todos lados menos para arriba, y no ve que está ahí colgado Porfirio Díaz, y ya por fin se va este policía, y él baja, se echa a correr, ya lo están esperando, un ayudante con caballos, y se vuelve a escapar. Muy novelesco quizá, pero les digo, no lejos de la realidad, de cuántas cosas vimos durante la intervención francesa. Es el edificio carolino. El edificio carolino actualmente. Sí. Sí. Y de hecho hay una placa. Sí, hay una placa, y son las oficinas administrativas de la UAP. Exactamente. Gracias, licenciada. Tenemos otro personaje no menos importante, que es el general Mariano Escobedo. A ver, ¿qué pasa con el general Mariano Escobedo? Bueno, él comienza su carrera militar desde la intervención norteamericana. Desde ahí comienza, está en la batalla de Angostura, participa en varias batallas. Posteriormente se une a la causa liberal durante la Guerra de Reforma. Él está bajo las órdenes del general Vidaurri, que después será de los que se pasen al imperio, el general Vidaurri. Entonces, ahí está peleando Mariano Escobedo. Cuando viene la batalla de Puebla,
del 5 de mayo, Mariano Escobedo no es como de todas las confianzas de Ignacio Zaragoza. ¿Por qué? Porque era gente de Vidaurri. Vidaurri como que ya pintaba que no estaba así como que el 100% del lado de la República. Entonces Mariano Escobedo, pues les digo, había formado parte de las fuerzas de Vidaurri y el general Zaragoza no confiaba mucho en él y lo encarga, o sea, le encarga abastecimiento, provisiones, o sea, tiene una participación importante Mariano Escobedo, pero no le da tropas al mando. Acuérdense que estaba Miguel Negrete también, que lo ponen en medio de los dos fuertes, previendo que pudiera traicionar. O sea, hay desconfianza entre el alto mando mexicano. Mariano Escobedo va a participar posteriormente en la defensa de Puebla. Durante el sitio de Puebla del 63, es hecho prisionero e igual que Porfirio Díaz se va a escapar. ¿Sí? Acuérdense que les dijeron que tenían que firmar un documento bajo palabra de honor de que no se iban a rebelar contra el imperio, siempre y cuando, los iban a dejar libres, siempre y cuando, cumplieran bajo palabra de honor. Aún así, muchos oficiales mexicanos decidieron no firmar. Entonces los llevaron prisioneros rumbo a Veracruz. Algunos fueron a parar a Martinica, otros fueron a parar hasta Francia, pero la gran mayoría se escaparon. Y uno de ellos fue Mariano Escobedo. Bueno, Mariano Escobedo va siguiendo a Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz viene al centro, habla con Juárez, va hacia el sur, lo alcanza Mariano Escobedo, llegan a Oaxaca, toman la ciudad de Oaxaca y ahí Mariano Escobedo dice, bueno, pues ya tomamos la ciudad de Oaxaca, yo como que quisiera hacer algo más y no solo estar bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Entonces le da las gracias a Porfirio Díaz, le dice, yo voy a buscar instrucciones, pero nada más dígame, general Díaz, ¿dónde puedo encontrar al presidente Juárez? Y Porfirio Díaz le dice, pues para el norte, o sea, para allá se fue. Pero ¿dónde está? Nadie sabe dónde se encuentra el señor presidente, pero va rumbo a Monterrey, pero no sabemos dónde se encuentra. Entonces lo que hace Mariano Escobedo, ¿sí?, es que se va rumbo a Chiapas. Acuérdense que se está peleando en Chiapas, se está defendiendo Tabasco contra la intervención, llega a Chiapas, se mueve hasta Tabasco, y ahí en Tabasco literalmente va a robar, ¿sí?, para conseguir dinero para un pasaje de barco. Entonces, él va a comprar el pasaje de barco, pero los puertos mexicanos están controlados por los franceses. Él va a abordar ahí en Tabasco. Entonces lo pueden atrapar, entonces se disfraza de carbonero. Ya eran barcos a vapor, por lo tanto se movían con carbón. Se disfraza de carbonero el general Mariano Escobedo, avanza Veracruz, va a llegar hasta Tampico, y más arribita hasta Matamoros, hasta allá va a llegar y hasta ahí llega el barco. Entonces desembarca y dice, bueno, ¿dónde encuentro a Benito Juárez, que viene hacia este rumbo? Y ahí le dicen, no, es que Monterrey ya cayó en poder de los franceses, no atraparon a Juárez y Juárez va rumbo al desierto. Entonces ya no alcanza a Juárez y no sabe dónde se encuentra Juárez. Entonces él pregunta, bueno, ¿y quién podrá decirme dónde está el presidente? No, pues solamente nuestro embajador allá en Estados Unidos, que es don Matías Romero. Pues ahí tienen que Mariano Escobedo, ¿sí? Empieza a avanzar, se mete a territorio norteamericano, rumbo a Washington, y cruza por media guerra civil norteamericana. Tiene que andar entre caminos, entre veredas, durmiendo a la intemperie, esquivando patrullas de los sureños, de los norteños,
para poder escapar, y pasa en medio de batallas, en medio de combates. Por ahí pasa el general Mariano Escobedo sin involucrarse. Él va pasando hasta que llega a Washington y busca a don Matías Romero. Y ya, pues, general, ¿qué hace aquí? Pues es que ando buscando quien me diga dónde encuentro al señor presidente. Ay, general, el señor presidente está en Chihuahua. En Chihuahua, sí, en un lugar que se llama Paso del Norte. Bueno, pues voy a buscar al presidente Juárez. Y ahí tienen que se regresa Mariano Escobedo otra vez cruzando entre la guerra civil, otra vez entre batallas, entre combates, entre patrullas de un bando o del otro. Por en medio vuelve a cruzar y entra a territorio mexicano por el lado de Texas. Y al entrar a territorio mexicano se hace de dos amigos que ya lo conocían. Entonces dice, bueno, pues yo voy a ser general, o soy general, y ustedes van a ser coroneles. Y se van los tres a buscar a Juárez, a Paso del Norte. Y son solamente, el ejército son 3. En el camino van encontrando gente y la van convenciendo, hasta que por fin son 26. Y son los que se presentan con Juárez. Señor presidente, pues ya estoy aquí, pues bienvenido, dígame. Pues ¿sabe qué? Pues vengo a buscarlo porque, pues díganos, denos instrucciones, yo estoy a disposición. Entonces agarra el presidente Juárez y le dice, bueno, ¿sabe qué? Pues usted es del norte, organice usted la división del norte. Ese es su orden, organice la división del norte. ¿Está bien? Entonces, fíjense, un hecho extraordinario de Mariano Escobedo, porque le va a decir a Juárez nada más un favor: no me nombre general, porque yo no puedo ser general de 26 personas. Déjemela en coronel, y cuando ya forme yo todo un ejército, me regresa mi grado de general. ¿Qué le parece? Imagínense a alguien que está, ¿cómo se llama? Bajándose de grado, o sea, degradándose voluntariamente, porque dice, pues no tengo ejército, no puedo ser general. Entonces soy coronel y hasta que no tenga ejército ya voy a ser un general. Bien, y se va hacia Nuevo León. Se va hacia Nuevo León y empieza a organizar un ejército que vale la pena mencionar, amigos. Él va a formar la División del Norte, ¿sí? Tenemos el Ejército de Oriente, Ejército del Centro, Ejército de Occidente y la División del Norte. Vean que aquí se llama distinto, no es ejército, es una división. Esto, o este nombre, o esta organización, es la que posteriormente heredará Pancho Villa. No va a heredar la División del Norte de Mariano Escobedo, sino el concepto de División del Norte, ¿sí? Lo va a heredar Villa. Acuérdense que tenemos el Ejército del Noreste, del Noroeste, el Ejército Libertador del Sur, y Pancho Villa nunca le puso como nombre Ejército del Norte, le puso División del Norte, igual que Mariano Escobedo. Nunca dijo, esto es un ejército, esto es una división, ¿sí? Y ese concepto se va a heredar hasta la Revolución Mexicana. Bueno, y Mariano Escobedo tiene su primer triunfo contra las tropas imperialistas en Santa Gertrudis. En la batalla de Santa Gertrudis tiene su primer triunfo, que es la primera gran derrota, o sea, tienen varias derrotas, pero gran derrota de los franceses en esta etapa es precisamente frente a Mariano Escobedo. Y bueno, ya sabemos que después será nombrado ya general en jefe, y él es el que va a rodear Querétaro, va a sitiar Querétaro, y es el que va a darle el triunfo a las armas republicanas. Esto será posterior. Bueno, tenemos otro personaje, para que vean cómo empiezan. Habían estado en el centro, y de pronto ya tenemos en el Pacífico a Ramón Corona, ya tenemos en el sur a Porfirio Díaz, ya tenemos en el norte a Mariano Escobedo. Vámonos a Occidente. López Uraga, sabemos que está en Occidente, pero López Uraga se va a pasar del lado imperial.
Entonces tenemos a otro personaje ahí, ¿sí? Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio, que no es militar, él es escritor, pero pues de pronto pues ya está como militar, ¿sí? Vicente Riva Palacio va a organizar la guerrilla. Amigos, Mariano Escobedo sí forma un ejército, tenía experiencia militar. Ramón Corona va a organizar un ejército porque también tenía experiencia militar. Porfirio Díaz, no se diga, tenía experiencia militar y organizan un ejército. Vicente Riva Palacio no tenía experiencia, o su experiencia era muy poca. Entonces, no le estamos restando mérito en ningún momento a ninguna de estas fuerzas. Solamente que las fuerzas de Riva Palacio son las que más se practican lo que es la guerra de guerrillas. En sí, Riva Palacio nunca va a tener un ejército, pero va a tener, pero así, decenas y decenas de grupos guerrilleros. Entonces, en la zona de Michoacán, zona de Guerrero y sur de Jalisco, no vamos a tener un gran ejército como lo va a formar Escobedo, Díaz o Ramón Corona. No va a existir, sino van a ser muchos grupos, y es como los organiza don Vicente Riva Palacio, muchos grupos de guerrilleros que cuando van a tener algún enfrentamiento grande los llama, y entonces, a ver, vámonos sobre tal ciudad, y se van sobre la ciudad, y después de tomar la ciudad se disgregan otra vez para sus diferentes zonas. La estrategia es un tanto distinta. Podríamos decir que son la mayor guerrilla, o es un ejército guerrillero más que nada, el de Vicente Riva Palacio, y los demás ejércitos son ejércitos formales. Por ejemplo, Mariano Escobedo va a tener bajo sus filas a los cazadores de Galeana. ¿Cuál es la característica de los cazadores de Galeana? Que ellos son los primeros del ejército republicano que van a tener de estos rifles. ¿Han visto, se acuerdan, amigos, de estos rifles que tienen una palanca pegada al gatillo y que de pronto uno dispara y empuja a uno la palanca y la vuelve a uno a cerrar y queda con esto cargado el rifle? Son 7 tiros. Entonces, rápido, yo recuerdo el clic, ¿no? El movimiento clic, ¿sí? Y ya está otra vez cargado. Son de repetición. Entonces son rifles más modernos. ¿Por qué? Porque él está pegado a la frontera y está la guerra civil norteamericana y armas, pólvora, cañones, etcétera. Entonces, él va a conseguir armamento, ¿sí? Y más cuando termina la guerra civil. Y los ejércitos sureños, pues ya para qué quieren tantas armas. Y las empiezan a vender, ¿sí?, a los ejércitos mexicanos. Aparte que Abraham Lincoln permite, ¿sí?, y apoya con armas. ¿Por dónde van a llegar las armas? Por el norte. Entonces, ¿quiénes van a ser los mejor armados? Los norteños. Los del sur, pues les va a costar trabajo que les llegue ese tipo de armamento, pero los norteños tienen esas armas, y los cazadores de Galeana, que se hicieron famosísimos, ¿por qué? Porque eran cazadores como tal. Era gente que andaba cazando venados, que andaba cazando, osos, que tenían una excelente puntería. Y aparte les dan los mejores rifles de repetición, ¿sí?, donde no se tienen que tardar en estar cargando una y otra vez, sino por lo menos pueden disparar 7 veces sin recargar. Entonces van a ser temibles los cazadores de Galeana. Entonces fíjense cómo los va organizando. Y esto no tenía Vicente Riva Palacio. ¿Por qué? Porque eran con las armas que podían conseguir. Entonces, cuando avanzan, ¿se acuerdan que platicamos que los franceses rumbo a Guadalajara toman la ciudad de Morelia? ¿Se acuerdan que platicamos que fue una batalla cruenta en las calles de Morelia? Después avanzan hacia Zamora, ¿sí?, y luego van a avanzar hacia Uruapan. Entonces, Vicente Riva Palacio los va a sorprender a todos. A ver, pensemos en el mapa, amigos. Tenemos el centro, y si nos vamos hacia occidente, vamos a encontrar primero Toluca, como una ciudad muy grande. Vamos a encontrar Toluca, de ahí seguimos con la ruta hacia Guadalajara, vamos a encontrar Morelia.
La Ciudad de México está tomada, la ciudad de Toluca está tomada, Morelia está tomada, ¿sí? Y Guadalajara está tomada. Entonces, ¿a quién se le ocurre meterse a Zitácuaro? Zitácuaro está entre Toluca y Morelia. O sea, a la mitad del camino entre Guadalajara y la Ciudad de México, que está totalmente controlada por los imperialistas, ¿a quién se le ocurre meterse ahí? Pues nada más y nada menos que a Vicente Riva Palacio. Va y les toma Zitácuaro. Literal, les toma Zitácuaro. Amigos, ¿han estado ustedes en Zitácuaro? Si no, se los platico un poquito. Por favor, no se vaya a molestar a alguien de Zitácuaro, porque suena un poquito simple mi explicación. Pero Zitácuaro está metido entre puros cerros y barrancas. Así ve uno. Uno va por la carretera y allá abajo se ve Zitácuaro rodeado de barrancas y de cerros. Parece inaccesible así Zitácuaro. Y que bueno, sabemos que hubo batallas ahí durante la Guerra de Independencia, etcétera. Entonces, de alguna forma es fácil defender Zitácuaro, porque Zitácuaro no se puede llegar en planito, vamos. Así que estén los llanos parejitos y que llegas con caballería y jalando cañones. No, Zitácuaro cuesta mucho trabajo llegar. Mucho trabajo. Claro, ya ahorita, ya la mancha urbana, bueno, traspasó toda esa zona de barrancas y todo esto, pues ya lo traspasó. Bueno, pues ahí estaba metidos los imperialistas, pues ahí va a meterse Riva Palacio, pero lo que les decía, y esto es lo fascinante de toda esta guerrilla, y les digo, no es como una discriminación, no, pero no era un ejército. Entonces él llama a todos sus guerrilleros, a ver, vénganse los de Zacapu, vénganse los de tal lugar, y todos nos vamos a concentrar en Zitácuaro. Y él sabe dónde está su gente. Y su gente está rodeando los cerros y caen encima. Y hacen huir a los imperialistas. ¿Sí? Entonces, toman la ciudad de Zitácuaro, pero como les digo, no es un ejército tan en forma, aunque son miles, son 6,000, 7,000, son miles. Ahora, pues, qué ofensa, o sea, se les subieron a las barbas a los franceses. ¿Cómo es posible que la mitad en zona perfectamente controlada se les haya metido a alguien? Entonces lanzan fuerzas inmediatamente. Lanzan fuerzas para enfrentar, ¿sí? Hay un personaje aquí, amigos, que, bueno, que es Nicolás Romero. Es Nicolás Romero, que él estuvo defendiendo la zona de Toluca, de la Marquesa, toda esa zona la estuvo defendiendo. Son atacados por los imperialistas y desalojan. Y Nicolás Romero dice, ¿a dónde me voy? ¿Con quién me voy? Pareciera que están peleando solos, así, solos. No tienen información de nadie porque es una guerrilla totalmente improvisada. No tienen contacto con Riva Palacio, ni con Juárez, ni con Díaz, con nadie tienen contacto. Están ellos aislados allá en la sierra y los desalojan los franceses. Y de pronto, pues ¿con quién nos vamos? Quizás somos los únicos que estamos peleando en todo México, porque les digo, no tienen contacto. Empiezan a preguntar. Es un grupo como de 150, 200 hombres, algunos a pie, otros a caballo. Dice, pues mira, está peleando por allá el general Riva Palacio. ¿Dónde lo busco? Pues búscalo en Zitácuaro. Y ahí se van. Y algo que les llamó la atención es que la gente que llega de Nicolás Romero, ¿sí?, es gente que viene derrotada. O sea, tuvieron que desalojar Toluca. Vienen derrotados. La gran mayoría son lanceros. Y lo que llama la atención es la tristeza de las tropas. Es lo que llama la atención entre las gentes de Riva Palacio, es la tristeza. O sea, llegan tristes. Y dicen que las lanzas ya estaban llenas de astillas en la punta, ya no tenían en sí casi ni punta, de tanto que las habían utilizado, traen ropas desgarradas. O sea que habían estado peleando y peleando y peleando contra grupos imperialistas, pero no se rendían. No se rendían. Y ya cuando ya no saben, ya no tienen territorio que defender, pues van a dar con Riva Palacio.
Y Rivapalacio recibe a Nicolás Romero y bueno, recién tomaron Zitácuaro y esto como que enaltece, como que emociona, porque Zitácuaro no es una ciudad pequeña, ya es una ciudad muy importante. Entonces, por el sur está tomando Oaxaca Porfirio Díaz, y acá de este lado se está tomando Zitácuaro. Entonces eso como que anima a las fuerzas. Es algo que yo quiero mencionar porque las fuerzas de Nicolás Romero, les digo, van a llamar la atención por esa tristeza con la que llegan, pero no llegan derrotados, ¿eh? Si no se hubieran ido a sus casas, pues, no llegan derrotados. Inclusive, dentro de las fuerzas de Rivapalacio, a la hora de los combates, van a ser de los más fieros. O sea, traen tanta rabia, tanto coraje de que han ido perdiendo y de pronto se les da la oportunidad de ganar y son de los más fieros. ¿Por qué? Porque posterior a eso van a tomar Zitácuaro, los imperialistas. Los van a tomar, ¿sí? Entonces, les digo, Rivapalacio sabe que no tiene un ejército como tal. Entonces deciden emboscar a los imperialistas. Pero fíjense qué va a pasar. Los imperialistas, ¿saben bajo el mando de quién vienen? Eso es increíble, increíble. Vienen bajo el mando de Leonardo Márquez. Y es al que van a mandar porque él conoce esa zona de Toluca. Acuérdense que él estuvo en la muerte de Santos Degollado, Leandro Valle, Melchor Ocampo. Él conoce toda esa zona de Marabatío, Toluca, Zitácuaro, la conoce perfectamente. Entonces Leonardo Márquez encabeza a los imperialistas. Lo que hace Vicente Rivapalacio es sacar a su guerrilla de la ciudad y la pone entre las barrancas y las lomas, todo alrededor. Avanzan las fuerzas de Leonardo Márquez en la noche, ¿sí? De noche van avanzando, prácticamente sin hacer ruido, porque querían sorprender a Rivapalacio, pero Rivapalacio los va a sorprender a ellos, ¿sí? Rivapalacio da la orden, ¿sí?, de que cuando el ejército imperialista cruce, ¿sí?, da la orden de atacarlo y sorprenderlo. Y efectivamente el ejército imperialista cruza de noche, a oscuras. Están a punto, la gente de Rivapalacio está a punto de atacar, cuando ven al comandante, ¿sí?, ven a Leonardo Márquez, pero lo confunden y dicen, es el general Rivapalacio. ¿Por qué? Porque se parecían, usaban el mismo tipo de sombrero, el mismo tipo de capote, tenían el mismo tipo de barba, y en la noche no se alcanza a ver bien, dice, no, es el general Rivapalacio. Cuando ya los tenían encañonados, o sea, ahí los iban a hacer, pero papilla, los iban a hacer papilla. Y de pronto estos entran a Zitácuaro y llega la orden de Rivapalacio. ¿Por qué no atacaron? Pues porque usted pasó por ahí. Pues yo no pasé por ahí. Caray, ya se nos metieron estos a Zitácuaro. Pues ahora vamos a atacarlos, ¿sí? Y los atacan, pero ya perdieron el factor sorpresa. Aunque sí derrotan a los imperialistas, los hacen huir. No va a conservar Zitácuaro Rivapalacio, solamente hacen huir a los imperialistas. De hecho, se van a encerrar en Tepetongo. Hay un balneario por ahí muy famoso. Ahí en Tepetongo ahí se va a encerrar mucho parte de la tropa de Leonardo Márquez. Ahí los van a sitiar. Sí, va a perder, o sea, Leonardo Márquez va a perder, pero digamos, lo que pudo haber sido una catástrofe para Leonardo Márquez no fue, y por eso siempre digo, ¿cómo se escapó Leonardo Márquez? ¿Cuántas veces? Sí, y ahí lo salvó, que de noche se parecía a Rivapalacio precisamente. Pero bueno, se fijan cómo las estrategias van a ser distintas. Mientras, vuelvo a lo mismo, mientras Mariano Escobedo enfrenta en campo abierto, tiene cañones, tiene artillería, tiene rifles, mientras Rivapalacio es entre los cerros, entre las montañas, entre las barrancas. Les digo, es un ejército de guerrilleros.
Entonces, a ver, ya no vamos a mantener aquí Zitácuaro porque nos van a rodear y va a llegar más fuerzas imperialistas y ya no les vamos a poder poner ninguna trampa. A ver, ¡bum! Desplieguense, ¿sí? Y los vuelvo a llamar después. De hecho, cuando el sitio de Querétaro son los últimos en llegar, y son los últimos en llegar porque fue la orden de que, a ver, toda la guerrilla, todos a Querétaro, y ahí veían el desfile en caminos, en veredas, y todos ahí van en grupos de 20, 30, 100 gentes, todos avanzando hacia Querétaro, porque todo ese ejército estaba disgregado. Les digo, fueron estrategias muy, muy distintas las que cada uno utilizó. Bien, ahorita platicábamos un poquito de López Uraga, de Riva Palacio, Porfirio Díaz. Hay otro personaje que tenemos que mencionar, aunque de él vamos a platicar un poco después, que es el general José María Arteaga. José María Arteaga, que bueno, él está en la zona de Michoacán y que es de los nombrados mártires de Uruapan. Vale la pena mencionarlo, una pérdida muy importante para el ejército republicano cuando es hecho prisionero y fusilado. Y después vamos a platicar, yo creo que con unos 3-4 programas vamos a platicar más sobre el general José María Arteaga, que mucho tiempo se llamó Querétaro de Arteaga, Mucho tiempo el estado se llamó Querétaro de Arteaga y tiene poco, tendrá 20 años apenas, que el Congreso del Estado de Querétaro decidió quitarle el nombre de Arteaga al estado de Querétaro, ¿sí? Pero bueno, platicaremos de estos detalles. Mientras, pues ya sabemos que el emperador y la emperatriz ya están en la Ciudad de México. Ya están en la Ciudad de México y bueno, ya los recibieron, ya les hicieron un gran recibimiento. A ellos se les ofrece el Palacio Nacional como Palacio Imperial. A ellos no les gustó, empezando porque la primera experiencia que tuvieron es que no había dónde dormir. El lugar estaba abandonado, ya tenía meses abandonado desde que salió Juárez. Entonces se les ofrece lo que es el actual Palacio de Minería, ¿sí? El antiguo Colegio de Minas, se les ofrece como Palacio Imperial. Amigos, si van ustedes por la calle de Tacuba, está casi en la esquina con el eje central Lázaro Cárdenas, ahí está el Palacio de Correos, a un lado está el Palacio de Minería, es impresionante el edificio, el arquitecto fue Manuel Tolsá, y es impresionante el edificio. Hemos tenido la oportunidad, nos han concedido el honor de dar varias conferencias ahí en el Palacio de Minería. Bueno, ese iba a ser el Palacio Imperial, digamos que la gente que trajo a Maximiliano fue lo que le ofrecieron. Aquí está para que sea Palacio Imperial, pero a los señores no les gustó el ruido, que porque había mucho ruido ahí en la calle de Tacuba. No olvidemos que eran dos calles las principales para entrar hacia el centro de la Ciudad de México, la calle de Plateros y la calle de Tacuba. La calle de Plateros, Pancho Villa le cambiaría el nombre y le puso Francisco y Madero, como se llama hasta el día de hoy, ¿sí? Francisco y Madero. Y la otra se quedó como Tacuba, que la calle de Tacuba, amigos, es la calle en uso más antigua de todo América. Fue trazada esa calle, directamente por los mexicas, se construyó una calzada, en esa calle se han dado infinidad de hechos históricos, la muerte de la última virreina, ahí se compuso el himno nacional por González Bocanegra, muchísimas cosas han pasado por esa calle. Bueno, pues fue lo que se le ofreció a los emperadores y de pronto dijeron, no, porque hace mucho ruido. No olvidemos que la calle de Madero se le llamaba la calle de los ricos y Tacuba la calle de los pobres. Entonces conocen el castillo de Chapultepec y dicen, pues de aquí somos, que no es un castillo, es un alcázar, de aquí somos, y deciden convertirlo pues en el Palacio Imperial, que ellos, en recuerdo de su palacio allá en Trieste, que veía hacia el mar y decían es el Palacio de Miramar, pues este palacio ahora mira hacia el valle, entonces se le pone el nombre del Palacio de Miravalle, ¿sí?
Y bueno, pues comienza otro tipo de problemas, amigos, comienza otro tipo de problemas. Las fuerzas imperialistas ya tomaron Monterrey, tomaron Zacatecas, tomaron Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Morelia, eh, pierden Oaxaca, tienen Veracruz, tienen Matamoros, tienen Chihuahua, bueno, están a punto de tener Chihuahua, están tomando las capitales de los estados del país. Que por cierto, después va a cambiar la división política Maximiliano y va a crear nuevos estados, muchísimos nuevos estados. Es un dato curioso. Nunca se aplicó, pero bueno, era la intención de Maximiliano. Entonces, están cayendo las ciudades principales, pero no está cayendo, digamos, las poblaciones pequeñas, las haciendas, la sierra, los valles, el desierto, las costas. Por eso lo hemos dicho una y varias veces. Los franceses solamente eran dueños del piso que pisaban porque el resto del país se estaba defendiendo. Las guerrillas se habían multiplicado, muchas guerrillas eran totalmente improvisadas, no estaban bajo el mando de nadie, se juntaban 10, 20 vecinos y armaban una guerrilla y hostigaban a los franceses de un modo o de otro, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito. Es importante, no me quiero adelantar mucho, pero es importante porque el día 3 de octubre de 1865, el mariscal Bazán va a convencer a Maximiliano de que firme un decreto. Este decreto condena a muerte a todo aquel que esté sosteniendo las armas o que ayude a los guerrilleros y que esté sosteniendo las armas contra los imperialistas. Esta ley va a ser, digamos, la contraparte de una ley de 1862 que va a lanzar Benito Juárez, donde se va a condenar a muerte a todo aquel que apoya a los imperialistas. Entonces, Maximiliano va a llegar con cierto aire de condescendencia, de amistad, de buena voluntad, sí, queriéndose ganar a los mexicanos. Pero después de lo que platicamos hoy y que la semana que viene vamos a hablar de otros personajes, nos faltan otros personajes fascinantes como los Juanes de la Sierra de Puebla, varios personajes fascinantes. Hagan de cuenta que es como una obra de teatro, estamos viendo el elenco de lo que se va a venir después, estamos viendo el reparto, pero yo quería dejar sentada esta base, el acta este documento que firma Maximiliano del 3 de octubre de 1865, que después vamos a mencionar ya más a fondo, donde se da esta condena de muerte a todo aquel que esté levantado en armas contra el imperio. ¿Por qué? Porque al momento que firma este documento, Maximiliano está firmando su sentencia de muerte. Este documento es el que lo va a condenar a muerte en el juicio de Querétaro, ¿sí? Y no lo firmó por propia voluntad, de hecho él no quería firmarlo, les digo, él llegó como con buena voluntad no dejaba de ser un invasor, eso nos tiene que quedar claro. A lo mejor traía todos los buenos deseos, pero era un invasor. Entonces cuando él dice, sí, fusílenlos, esto no se le va a perdonar. Entonces, este documento, cuando él lo firmó su propia sentencia de muerte. Y vaya que acabamos de estar en Querétaro, precisamente allí en Capuchinas, en el lugar donde estuvo la celda. Bueno, ahorita es una recreación, pero estuvimos en el sitio donde estuvo la celda de Maximiliano Miramón y Mejía. Venimos todavía empapados un poquito de esa parte de nuestra historia. Pero bueno, platicaremos de más personajes, les digo, de esta lista de personajes, y no solamente republicanos, sino también tenemos que dar ciertas características de varios imperialistas, ¿sí?
Ya nada más por último, les decía, aunque siempre me gana el tiempo. Hay un personaje que, bueno, hizo su aparición de pronto y que envía una carta a Maximiliano, y que uno dice, a ver, como que tú no eres parte de esta obra, ¿no? Tú perteneces a otro programa de televisión, porque llegó un documento, ¿sí?, de Antonio López de Santana, donde se pone a disposición del imperio de Maximiliano y desembarca Santana en Veracruz. Y uno, si uno empieza a hablar de Santana, uno dice, a ver, ¿en qué serie está? ¿No están en la intervención francesa? Esto como que suena a la intervención norteamericana, y se hablaban mucho de Santana. ¿Qué está haciendo Santana aquí? Pues es lo mismo que nos preguntamos. ¿Qué estaba haciendo Santana? Que se regresa desde Turbaco, Colombia, corriendo, y dice, ya estoy aquí. Bueno, no sé si en ese momento estaba en Turbaco, pero bueno, viene del extranjero y dice, ya estoy aquí, lanza una proclama y se pone del lado del emperador y se pone totalmente a su disposición. Esto es de novela, así les digo, parece una sátira esto. ¿Qué está haciendo Santana aquí? Él ya había acabado su historia en el 55, la revolución de Ayutla, él ya se había ido, ya, adiós Santana. Y de pronto se aparece. Sí, bueno, pues de todo esto vamos a platicar la próxima semana, licenciada. Muchas gracias, profesor. Algo ha de haber tenido que no sé, que indagar Santana para estar acá, profesor. Bueno, amigos, pues nos vamos. Muchísimas gracias, pero antes se nos olvidaba recomendarles asistir este jueves 9 a la conferencia que va a dar el profesor Francisco en la alcaldía Gustavo Amadero, en lo que es el auditorio Quetzalcóatl. Va a hablar de la batalla de Puebla a las 6 de la tarde. Sí, ¿verdad? Este jueves, ¿verdad? Este jueves, exactamente. Este jueves a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí en la alcaldía Gustavo Madero. Es que me quedé leyendo lo que dice nuestro amigo, sí, que ha de haber dicho, como Leopardo Márquez, no me confundan. Sí, él seguramente lo que dijo. Bueno, ahí vamos a estar platicando de la batalla de Puebla. Y pues ahí los esperamos, la entrada es libre. Vayan, amigos, inviten a quienes ustedes gusten. El auditorio tiene bastante espacio, ha ido mucha gente, pero todavía hay más espacio, entonces pueden acompañarnos, nos va a dar mucho gusto saludarlos. Y también les recordamos que el 15 de mayo estará el profesor en un coloquio allá en Huejotzingo, y también una banquetera que, bueno, ya no va a ser tan banquetera porque va a ser en un lugar específico de el colectivo H, pero también hablando de Huejotzingo en la historia de México. Sí, nos conceden ese honor. La verdad es un honor por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos invita a esta celebración de los 500 años de la llegada de los misioneros franciscanos, de los 12 primeros misioneros franciscanos, porque ya había franciscanos aquí, los 3 flamencos ya estaban aquí, pero cuando llegan ellos se les da Huejotzingo, entonces va a ser un encuentro muy, muy, muy interesante entre historiadores muy, muy distinguidos, y que nos hayan invitado. ¡Oh! Qué padre experiencia, y ahí vamos a estar la próxima semana. Lo del colectivo H será a las 7 de la noche y el coloquio a las 11 de la mañana en el convento, ¿verdad? El convento de San Miguel Arcángel, ahí vamos a estar. Bien, y nos vamos amigos. Saludos, Daniel Quiroz desde los Países Bajos, dice, ¡viva México! Sí, claro, claro que sí. Y amigos, también queremos mandar un saludo a varios de nuestros amigos que estuvieron allá en la banquetera, a Rómulo y Marisol Rodríguez, que nos han acompañado ya varias veces, son hermanos. 5 veces, ¿verdad? Han estado. Sí, 5 veces nos han acompañado, siempre en esa zona de Querétaro, Amealco, etcétera. Ahí han estado con nosotros. Yo no me acordaba, o sea, no lo recordé en ese momento, comenzamos la plática y de pronto los veo y me dio mucha emoción verlos. Claro, muchísimo gusto volver a verlos. También saludamos a Brenda y Dante, que estuvieron también en la banquetera, a Juan Trejo, saludamos a Luis Álvarez, a su esposa, a su suegro,
J. Félix Sánchez Benítez, que él es cronista municipal de Malinalco. Sí, y también a su hijo Alexander. Saludamos también a Néstor, ese sí que fue el héroe, este hombre, el héroe de la banquetera porque llevó la bocina. Gracias, Néstor Contreras, y también al doctor Gustavo Solache, que fue quien invitó al profesor a la conferencia que dio en el Congreso de AMPAC. ¿Y qué más, profesor? También nuestro amigo Octavio Azul Hernández. Felicitaciones por su cumpleaños, que fue este 2 de mayo. Un abrazote muy grande. Nos dice nuestro amigo Luis Saleta, saludos desde Estonia. ¡Ah, caray! Fíjate dónde anda este hombre. Ay. Estonia, Lituania, Letonia, toda esa zona al norte de Polonia, pegado a Finlandia. Sí. También Cristina Conejo, saludos desde León, Guanajuato. Gracias amigos. Creo que no nos falta nada, profesor. Es todo. Y profesor, mándele un saludo a nuestro amigo Michael Pérez. Sí, que quería un saludo de usted. Un profesor. Saludo a Michael Pérez, claro que sí, un fuerte abrazo. Claro, con todo gusto. Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Un abrazo por acá, los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche aquí en www.spreaker.com/user, Urus Radio. Le damos la palabra al profesor que está levantando la mano. Y solamente para recordarles, vean el programa de televisión WWMX TV, no, TVMX. No, MX TV, profesor. Y si les gusta el programa, denle like. Aquí en televisión sí se maneja mucho esto de cuántos likes llevan y vistas y todo. Sí. Bueno, pues denle like si les gustó el programa. Estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno. También probar el acachul o acachul, ¿no? El acachul. También saludamos a nuestro amigo Manuel Pérez y a su prometida, que fueron los que llevaron la bala, sí, profesor. Muy cierto. Muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos. Nos vemos el jueves. César Domínguez, estuvo muy buena la transmisión de YouTube. Gracias César. Iván Cortés, estuvo muy bueno también. Gracias amigo Iván. Ahora sí nos vamos. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes y por acá los esperamos. Próximo lunes, ya saben, 10 de la noche. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.